Justo a la hora imponiendo la agenda del fútbol nacional y también del internacional. Bienvenidos a Fútbol Picante, primera edición. Soy Álvaro Morales. Dionisio Estrada, Jorge Carlos Mercader y Ricardo Puch nos acompañan en esta ocasión. Antes de ir con ustedes, muchachos, me voy directamente al reporte de la selección mexicana de fútbol. En la cobertura se encuentra nuestra compañera Katia Castorena. Katia, ¿qué estás viviendo en estos momentos con la selección? Saludos. Hola Álvaro, compañeros, qué gusto saludarlos en Fútbol Picante en este día o esta semana, que hay mucho fútbol en Dallas, no nada más con la selección mexicana y este partido ante Croacia, si no estamos aquí en la Dallas Cup, también hay equipos del fútbol mexicano de categorías inferiores, como Querétaro, que es el vigente campeón, están los Tigres, Rayados, en fin, mucho fútbol y ellos mismos en autobuses, algunos estarán yendo al partido el día de mañana del Tri ante Croacia, un partido que de entrada ya hubo molestia por parte del técnico Juan Carlos Osorio en el seno del Tri después de las bajas que han sufrido. Son 6 los jugadores de Croacia que han regresado con sus equipos, ya fuera por lesión o por petición de los mismos clubes, entre ellos Subasic, Perisic, Mandzukic, Modric, y esto molestó pensando sobre todo en que habían planificado el tema de enfrentarse a un Islandia pensando que fuera sinodal a Suecia y a un Croacia que fuera sinodal de Alemania por el talento individual de sus jugadores, de algunos de los mejores mediocampistas del mundo, el dinamismo, en fin. Eso no va a cambiar para el Tri, me decía ayer Juan Carlos Osorio que el plan continúa para México, más allá de que tenga bajas el equipo de Croacia, esperan que sea un buen equipo con que sea al final de cuentas una buena prueba para la selección, que más tarde estará reconociendo la cancha del AT&T Stadium, la conferencia de prensa previo a la práctica, y Croacia hará lo propio después de que entrene la selección, es decir, a las 5 de la tarde lo hace México, a las 7 de la noche lo hará Croacia con el entrenamiento de igual forma en el AT&T Stadium. Y Katia, ¿no se le preguntó al respecto a Juan Carlos Osorio de cuando a él le pasa, le sucede o hace lo mismo con sus jugadores de alto nivel, por así decirlo? Sí, Álvaro, eso va a tener que ser la pregunta para la conferencia de esta tarde. Ayer nos permitieron 3-4 preguntas rápido a la llegada al hotel de concentración, donde vino la queja de que por allí en contrato se debería establecer, decía Juan Carlos Osorio, quizá de que los jugadores tuvieran que permanecer y estar para disputar partidos como también luego se le exige a México, pero si recordamos, también ha ocurrido en que después por permisos especiales, por compromisos, por lesiones, peticiones de los clubes y demás, jugadores han regresado también después de un primer partido en una fecha FIFA, entonces sí habría que ver cuál es la postura del técnico al respecto cuando es algo que también ha ocurrido y no nada más aquí, en todas las selecciones, porque se entiende que esto sucede. Perfecto, Katia. Por último, ¿cuál es la agenda del tricolor este día? Ahora están en el hotel de concentración, la comida, y a las 4 de la tarde partirán rumbo al estadio, será la conferencia de prensa con el técnico, con un jugador, el entrenamiento entonces a las 5 de la tarde y después simplemente la cena y el descanso para el partido del día de mañana. Perfecto, Katia Castorena en la cobertura de la selección mexicana. Lo ha seguido toda esta fecha FIFA. Ricardo, ¿tiene razón en enojarse el técnico mexicano? No, me parece que es muy normal, que él es el primero que lo ha permitido también dentro de su grupo. Un montón de veces hemos visto que la selección tenga desbandadas de futbolistas, particularmente de los europeos, cuando hay doble jornada, que no se queden a los 2 partidos, incluso en plena eliminatoria sucedió, así que no es de sorprenderse. Me parece, insisto, que es hasta cierto punto normal. Hoy lo anunciaba también, por ejemplo, la selección alemana de cara al partido que tendrá mañana contra Brasil, va a rotar, no jugarán futbolistas de la talla de Ter Stegen y no es en el único equipo en el que pasa, así que no está haciendo nada anormal la selección croata. ¿Resulta, Jorge, incongruente, hipócrita o contradictorio lo de Juan Carlos Osorio? Incongruente totalmente, Álvaro, porque la selección mexicana cuando va a Estados Unidos no sabes a qué futbolistas va a alinear. De hecho, incluso en la publicidad puede aparecer Javier Hernández junto con Raúl Jiménez y quizá alguno de los dos no tengan minutos de actividad. Yo o no van ni convocados. Exactamente, o que no van convocados. Ya le ha pasado en varias ocasiones. Lo que sí creo es que es comprensible que él tenga un plan de trabajo, una proyección a futuro, que es comparar a esta selección con Corea, y cuando te mueven las cosas, él habló con el corazón sin antes consultarlo con la cabeza. ¿Qué interpretas de las declaraciones al respecto de ese tema, Dionisio Estrada? Bueno, de entrada tiene razón en molestarse y enojarse. Pero eso no significa que esté bien. Que los otros técnicos no tengan razón. Por ejemplo, Islandia puede preguntar, ¿y por qué no jugó el Chucky Lozano de arranque? ¿Y por qué no jugó Javier Hernández de arranque? Ahora,
por lo menos, aunque sean cínicos también los croatas y dicen, bueno, son 6 que por dolencias musculares no están disponibles, lo de México es peor, porque estos los tienes hasta en la banca y no los terminas metiendo ni utilizando. Sí, se vale que se enoje porque ya tenía planeado con ciertos jugadores meter a tal equipo. Yo no sé si eso vaya a cambiar el día de mañana. El equipo que él ya tenía pensado cuando estuvieran Modric y algunos otros jugadores que no van a estar, o vaya a poner un equipo distinto. Por supuesto que se vale enojarse, pero también no hagas lo que no te gusta que te hagan. ¿Qué utilidad tendrá, Ricardo, entonces este partido? No, me parece que en términos generales la que buscaba hasta cierto punto Juan Carlos Osorio, él insistió siempre, nunca habló de las individualidades de este equipo, él dijo, colectivamente es el reto más parecido que pudimos encontrar a lo que nos va a presentar Alemania en el debut de la Copa del Mundo, destacando porque además individualmente, por muy buenos futbolistas que tenga Croacia, no son en lo individual lo que tiene Alemania. Él hablaba del sistema, de cómo juegan en conjunto, de cómo priorizan al equipo. Tampoco, pero bueno, él dijo, es lo más parecido que pudimos encontrar para esta fecha FIFA y era lo que quería priorizar. Contra Islandia enfrentaba otro fútbol, lo señaló mucho más precario, si cabe la palabra, más de un trazo largo, de buscar una segunda jugada en el rebote, algo similar a lo que entiende él podría en algún momento del partido presentar Suecia. Acá sí busca ese juego colectivo que entiende tiene la selección croata para más o menos, supongo yo, probar su sistema, seguramente una línea distinta en el fondo. No va a variar demasiado, aunque claro, no será nunca lo mismo jugar contra Mandzukic, contra Modric, contra Nenad Subacic en el arco, que lo que pueda presentar ahora en esa alternancia la selección croata. ¿Qué utilidad podría sacarle ese partido, Jorge? Yo sí creo que Juan Carlos Osorio puede definir el 95% de la lista para el Mundial de Rusia. Ver qué elementos se alcanzan a subir al barco. Por ejemplo, Margo Bea, del cual habló maravillas después de la conferencia de prensa, y también hizo lo propio con Marco Fabián, quien no ha tenido prácticamente minutos con su equipo, el Frankfurt. Sin embargo, marcando ese gol, yo sí creo que lo va a considerar dentro de los 23. Está afinando cuál va a ser la lista, aunque para mi parecer, repito, ya tiene otra, porque tiene que definirlo después de este partido. No, pero la pregunta fue para eso, ¿no? ¿Para qué le va a servir el partido? Específicamente para eso, porque futbolísticamente, ¿qué importa el resultado? Pero ya está definido. Que le faltan 23 no creo. Sí, ya está definido. Por eso digo, hay que apuntalar 95%, ya está. No, ya está definido, él ya tiene quiénes son. Hay algunos que fueron y simplemente que los termina, que simplemente los termina ilusionando y manoseando al futbolista mexicano como lo ha hecho en 2 años y medio. En ese sentido, mira que yo tengo muchas cosas que señalar al proceso, pero en ese sentido no es el único que lo hace. No es el único que hace que eso de convocar a futbolistas que de antemano saben que no van a estar en una convocatoria. No, pero él se pasa, porque en otros lados podemos ver 2, 3 jugadores. Acá podemos ver 10, 15 jugadores. Ha habido técnicos con más jugadores convocados que Juan Carlos Osorio. Sí, claro, mucho más. No solo más, a ver, mucho más. Si no mal recuerdo el dato de lo que lleva 2 años y medio, 59 jugadores convocados. Convocó más Ricardo Lavolpe. En el estuvo 4 años. Sí, 4 años. Más. Estuvo 4 años. Bueno, convocó más. Estuvo 4 años. Era más amplio el universo. 4 años. Acá estamos hablando de 2 años y medio. Y además jugadores que él sabía que nunca más iba a volver a convocar y que los utilizó nada más porque tenía la urgencia de cumplir con ciertos compromisos. Pues así es. ¿Qué tenía que hacer? No convocar a nadie, que nos llame a nosotros. Lamentable. ¿Qué iba a hacer? Tenía que llamar a gente. Evidentemente, si no cuentas con opciones, tienes que llamar a gente. Yo soy de tu lado crítico al proceso actual, pero ya me parece que estás exagerando. No. Pero es que yo lo dije desde el principio. Está en su derecho, no lo estoy diciendo desde ahorita. Le ha faltado el respeto al jugador mexicano y ha manoseado al fútbol mexicano, al futbolista mexicano. Eso no es pasarse. No es pasarse, es decir lo que es. No, porque está en su derecho de convocar a los futbolistas que convoque, necesita ver. Y simplemente cuando a todo mundo nos terminan pidiendo la lista de 23, no hay más. No hay más de 23. Entonces, pero si convoca 60. A muchísimos de los compromisos que enfrenta esta selección mexicana no pueden venir de esos 23, 15. Porque no es fecha FIFA y no te 23 y 15, 38. Déficit de 21 todavía. ¿Y habría algún sacrificado de manera injusta y algún llevado de manera injusta, como sucedió en el caso de Rafael García por Jaime Jimmy Lozano con el proceso de la Volpe? Sí, yo creo que en este momento el que tendría que aparecer, opinión personal, Elías Hernández. Un jugador que ha sido muy consistente, que a pesar de que en esa zona del terreno de juego México tiene opciones, sí creo que ha sido de lo más destacado. Él tendría que estar en esa convocatoria. Quizá aparezca Rafael Márquez por la jerarquía y dependiendo de si se resuelve o no su problema legal. Pero pienso, por las declaraciones que ha dado Juan Carlos Osorio, que lo va a llevar y futbolísticamente el Kaiser no está. ¿Habrá algún meñique que lleve
Juan Carlos Es que Osorio? calificar de justo o injusto me parece, yo creo, bueno, estoy convencido que por el momento futbolístico de varios de estos futbolistas, yo, si dependiera de mí la convocatoria, habría varios a los que no llevaría. Giovanni Dos Santos, uno de ellos. Carlos Vela no lo tendría tan. ¿Tendrías con qué tan reemplazarlos? garantizado. ¿Tendría con qué reemplazarlo? Sí, por ejemplo, en el caso de Giovanni, prefiero llevar a Rodolfo Pizarro que a Giovanni. El mismo Osorio abrió públicamente el tema y dijo, son 3 futbolistas para un puesto. Giovanni Dos Santos, Marco Fabián y Rodolfo Pizarro. Yo sin duda me quedaba en momentos con el que vive el futbolista de las Chivas. Pero termina ahí sí siendo un tema muy de cada técnico. Y de es gustos, difícil ocasiones, ¿no? decir si es justo o injusto. Para muchos terminará siendo escandaloso si Gobea se sube a la lista. Yo creo que no tiene los méritos suficientes para ser seleccionado nacional en una Copa del Mundo, pero tampoco podemos decir que no haya completado una temporada bastante aceptable en otra liga a la que no hemos visto, a la que no hemos seguido. Exactamente. Pero es uno de los tipos con más minutos No que tenemos tenemos en tanta Europa. referencia. Entonces, ¿con No qué tenemos tanta argumentos referencia. podríamos salir a decir, es injusto que lleve a Jorge Rodríguez? Carlos Marco Vea. Mercader dio un nombre, del cual yo he dicho que ha sido manoseado y que ha sido también vilipendiado. El tema de Elías Hernández. Pero no le ha ido El bien. tema de Elías Hernández. No le ha ido bien en selección con Osorio, ¿eh? Entre que pero no el juega tema con de Elías Hernández, lo que tú El quieras, tema de Elías no le ha Hernández. ido bien. Yo soy un Lo ha defensor de Elías manoseado al Hernández. pobre Elías Hernández. Yo soy un defensor de Le Elías dio Hernández y me ilusiones y parece después lo dejó caer, ¡pum! uno de los 3 mejores futbolistas en el torneo mexicano, sin duda. No, y Aunque el mira jugador que que se ha más- caído él y su equipo. Y el jugador que más asistencias da en el fútbol ¿Y mexicano. hay ha algún, caído él y su y equipo. hay No, algún no es ese jugador, presente, de Elías y hay Hernández. algún jugador al que le haya ido muy bien y extraordinariamente en este proceso, Osorio? Algunos se han mantenido en el nivel. De hecho, por ejemplo, creo que a raíz del proceso de Osorio, un futbolista en particular que retoma niveles, Héctor Herrera. Sin duda alguna. Sí, coincido. Porque Héctor Herrera venía de un muy mal o de andar bastante flojito, particularmente la última Copa Oro que se gana todavía con Miguel, cuando viene todo el escándalo de la salida de Miguel. Había tenido un torneo a la baja Y algo terriblemente. pasó en Héctor Portugal Herrera también, Ricardo. dejó de jugar en el Porto y a raíz del proceso de Juan Carlos Osorio, particularmente él, retomó muchísimo el nivel. Hoy es el motor y así lo ha definido Juan Carlos Osorio de este equipo. Bien, vamos a una pausa en Fútbol Picante. Tras ella, estaremos revisando la encuesta, por supuesto, en este momento. La encuesta que le ponemos a usted para que participe y vote es la siguiente. ¿Tiene razón Juan Carlos Osorio al molestarse por lo que presentará Croacia? No, él hace lo mismo. Sí, hacen menos al Tri. Así entonces, 51-49, bastante pareja entre la selección mexicana de fútbol y Hrvatska.